¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a este filandón especial. También hay que dar la bienvenida a la tertulia, al programa de La 8 Bierzo, porque una semana más lo hacemos conjuntamente las dos televisiones de la provincia. Nos unimos junto con el Diario de León, como es habitual, para traerles este espacio de tertulia, de análisis de la actualidad, de la mano de una de esas instituciones de la comunidad con la que hacemos balance todos los años, en la que entramos para conocer más de cerca, en este caso como es el Consejo Consultivo, de la mano de su presidente, María Melivia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un año más. Es un placer siempre. Además, que siempre aprovechamos esta cita también y aprovechando la experiencia política de María Melivia para ahondar en otras cuestiones que también surgirán a lo largo de este filandón, cuestiones relacionadas con la actualidad, y para ello también contamos en este filandón, en esta tertulia, con nuestra compañera del Diario de León, Ana Gil. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, primera aparición aquí en el filandón, bienvenida. Sí, gracias. Y nuestro compañero de La 8 Bierzo, Miguel Ángel Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias por estar con nosotros. Hechas las presentaciones, ahora ya sí, sin más dilación, entramos en materia, porque como decimos, van a ser muchos los asuntos que vamos a tener sobre la mesa. Empezando, por supuesto, por la institución que compete directamente a María Melivia, por ese Consejo Consultivo del que también conocíamos cifras de trabajo, esos números que resumen un poco la labor y de las que sacábamos como conclusión que los leoneses ya no somos los que más nos quejamos, por decirlo de forma coloquial, en la comunidad, ¿no? Ha habido algunas novedades de lo que suele ser habitual en las cifras del Consejo Consultivo. Sí, este año la provincia de León ya no es la que mayor número de dictámenes solicita. No sé si es circunstancialmente o es una tendencia, pero es Valladolid, es la provincia de Valladolid. Lo cierto es que aquí no son tanto quejas, ¿no?, como procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos fundamentalmente de responsabilidad patrimonial de las administraciones, que son el supuesto en el que más dictámenes se solicita, y otros. El incremento, la superación de Valladolid en relación a León este año viene fundamentalmente por la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid, veníamos denunciándolo desde hace mucho tiempo, no solicitaba, porque era una decisión de sus propios técnicos equivocada, al margen de la legalidad, e incurría en nulidades de pleno derecho, pero no solicitaba dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración. Y este año se ha incorporado la ciudad de Valladolid, y, si no me equivoco, ha pedido más de 39 dictámenes de responsabilidad patrimonial solamente, y ese es el dato que ha tenido como consecuencia que Valladolid supere a la provincia de León. Yo quería preguntarle, ayer mismo renovaba su cargo el presidente del CES, Germán Barrios, y más pronto que tarde tocará renovar otros organismos como el Procurador del Común o el Consejo Consultivo que usted preside. ¿Dónde va a estar su futuro? Yo pensé que íbamos a hablar un poco más antes de la actividad del Consejo. Bueno, eso yo creo que no depende de mí, y que lo lógico y lo natural es, en este caso, atenerse a lo que estamos, ¿no?, que es el Consejo Consultivo. Yo, de acuerdo con la legislación actualmente vigente, ya no puedo continuar de presidente del Consejo Consultivo. Tampoco lo puede hacer el presidente del Consejo de Cuentas, ni lo puede hacer mi querido amigo Javier Amoedo, porque ha agotado sus mandatos. En mi caso concreto es distinto, porque la Ley 4/2013 de Instituciones Propias de la Comunidad establecía que yo estaba en el primer mandato como presidente. ¿Por qué? Porque el tiempo que se estaba en sustitución de otro presidente, como fue en mi caso, cuando accedía al Consejo Consultivo, no computaba como mandato. Es decir, estaba en mi primer mandato como presidente, pero con posterioridad, y me parece razonable, la Ley de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León estableció, tanto para el presidente como para los consejeros, como para los presidentes de instituciones propias, que es mi caso, que no podemos seguir presidiendo la misma institución los que llevemos al menos 8 años como presidentes. En su consecuencia, al igual que los consejeros, si pueden continuar más de 8 años, me refiero en este caso concreto a los consejeros que están en el Consejo Consultivo, las presidencias no. Por tanto, tarde o temprano, una vez que se ha agotado el mandato, que se agotó en mi caso el 6 de marzo, en el Consejo de Cuentas el 12 de marzo, y en el caso del Procurador Común aproximadamente hace 10 meses o 9 meses, pues se procederá por los grupos parlamentarios a hacer la propuesta a las Cortes correspondientes, será votada en su caso, y entonces vencerá ese mandato.
efectivamente. ¿Es posible que vuelva usted a la política activa? Bueno, yo vengo a decir muchas veces lo siguiente, ¿no? En primer lugar, yo soy miembro del presidente del Consejo Consultivo, casi ya camino de los 11 años, y el Consejo Consultivo, para que como institución pueda sustituir al Consejo de Estado, que es lo que hacemos nosotros en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y por la jurisprudencia amplísima de carácter constitucional, tiene que cumplir dos características. La primera es la independencia de la institución. La institución tiene que ser independiente, lógicamente, no puede seguir ningún tipo de mandato político, es una institución totalmente independiente. Y la segunda es la alta cualificación técnica, la profesionalidad de los miembros de la institución y de la propia institución. Desde ese punto de vista, yo llevo 10 años en los que, por mandato legal, no podía pertenecer ni a la ejecutiva de un partido político, ni a los miembros de órganos de dirección, ni como tampoco, por ejemplo, de un sindicato o de una organización empresarial. Luego, desde el punto de vista objetivo, he estado en un cargo institucional, he estado en lo que se puede decir en la vida pública, porque lógicamente mi mandato era de las Cortes, que por 2 veces consecutivas me eligieron por unanimidad, y por eso he estado fuera de la vida política, que podemos llamar partidaria, pero no fuera de la vida pública. Siempre he estado en la vida pública y por lo tanto lo que tenga que ser será. Sí, gracias, agradecemos a la institución, a pesar de que la actualidad también vaya por ese lado. Sí. Fíjese que el 2017 dejó 571 informes emitidos, que significa un incremento de algo más del 11% respecto al año 16, pero se da la singularidad de que el acto más recurrido, o el comúnmente más recurrido, es la adjudicación, en la administración local sobre todo, ¿no? Las adjudicaciones. Ahí estás hablando del tribunal. Del tribunal. Es decir, hay que distinguir, de una parte, el Consejo Consultivo... Y el tribunal, eso es. Y luego hay que saber que somos el único Consejo Consultivo que es también tribunal de recursos contractuales de la Administración. Y en ese caso, la adjudicación parece que es casi la mitad de lo que es del trabajo. ¿Por qué las adjudicaciones? ¿Qué temores hay? O sea, el recurso especial en materia de contratación, que es el que tramitamos nosotros, nace como consecuencia de una decisión de las directivas europeas de contratos, en este caso de recursos, que perciben de repente que en España, que había una presunción muy grande de irregularidades en la contratación, de comportamientos incluso abusivos, que a nadie se le escapan, pues apenas había recursos contenciosos. Es decir, muy poca jurisdicción, muy poca vía contenciosa. De una parte, los recursos de reposición que se presentaban, que es el recurso tradicional administrativo, que se presenta ante la propia administración. O sea, yo me presentaba con un contrato, me decían que no, recurría a reposición, prosperaban en torno al 0%. 0%. Poco. Y lo que es la jurisdicción contenciosa, que es cuando ya alguien lo lleva a la vía judicial y recurre porque considera que tiene que haber sido el adjudicatario él y no otro, pues era un procedimiento tan largo que llegaba a durar 8 años. Y además la sentencia era fundamentalmente simbólica, o sea, no restituía al licitador que había perdido la adjudicación en la situación del adjudicatario, sino que le dejaba, bueno, de manera simbólica, que al final pues era una indemnización, llegado el caso, tras 8 años, que venía a ser más o menos el lucro cesante. Es decir, no había una tutela restitutoria auténtica. ¿Qué plantea entonces la Comisión Europea? Que haya un recurso rápido, inmediato, eficaz, ante tribunales independientes, de carácter administrativo, de casos cual y jurisdiccional, es decir, ajenos a la administración contratante. Entonces, ahora un licitador que discute su posición en un contrato ante el Ayuntamiento de León, de Burgos, de Santander, o ante la Junta de Castilla y León, o ante la Universidad X, no va a esa universidad en la vía administrativa, va ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, que está con sede en Zamora. Y en un plazo medio este último año de 23,6 días restituye las posiciones. Entonces, la pregunta ¿cuál es? El 40% de las impugnaciones son sobre la adjudicación y el segundo supuesto más alto es la exclusión, que me parece que está en torno al 39%. ¿Cuál es la importancia de este recurso? Pues que se estima. Al igual que decíamos que en reposición se estimaba aproximadamente el 0%, este recurso prospera aproximadamente en un 40% de los casos. Y ahora me dirás, ¿y van a la vía contenciosa? Pues no. Realmente, mira, del último año, de los 126 recursos conocidos, solo en 9 supuestos se ha ido a la vía contenciosa administrativa. O sea, han impugnado nuestra resolución, de la que no somos parte a partir de ahí, insisto, son órgano cuasi jurisdiccional, se han ido a la vía contenciosa administrativa. ¿Qué han conseguido, por lo tanto, estos tribunales? Que ahora hay uno solo por comunidad autónoma.
pues yo creo que han conseguido depurar la contratación y están consiguiendo en tiempos muy rápidos y con mucha eficacia pues que se restituyan las situaciones de los licitadores, y también, obviamente, de esa manera se está consiguiendo ahorro público, ¿no? Porque evidentemente si se consigue que prospere la mejor oferta entre varias que compiten, se genera al final un ahorro público y una mejor asignación de los recursos públicos. Pero hay un volumen económico de por medio importantísimo, ¿no? Pues mira, en los 5 años que lleva, 6 años, perdón, que lleva el tribunal en funcionamiento, el montante de los contratos de todas las administraciones, pensemos en todos los ayuntamientos, no todos los contratos, porque solamente han sido hasta ahora los llamados contratos sujetos a regulación armonizada, que eran contratos de obras, concesiones de servicios, suministros y servicios, los primeros de 5.220.000 euros, los segundos de 209.000 euros. A partir de ahora, 3.100.000. A partir de ahora, 3.100.000. Bueno, a partir de la nueva ley de contratos entró en vigor el 9 de marzo. Es decir, el montante total de los contratos ha sido aproximadamente 4.000 millones de euros. 4.088 millones de euros. Quiere decir que los grandes contratos, y en un contexto de crisis además, que hay que pensarlo así, los grandes contratos de las administraciones, yo creo que han pasado por el Consejo Consultivo, por el Tribunal de Recursos Contractuales, yo creo que con mucha discreción, y yo creo que hemos depurado la contratación pública, yo creo que de una manera muy discreta, pero muy importante. Esa discreción no sé si ayuda a dar a conocer la institución. Por una parte, pues es necesario en ese trabajo, pero por otra parte quizá no sé si se conoce lo suficiente el funcionamiento de este Consejo Consultivo, dado pues esas cifras de... Yo tengo un dato, ¿no? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que cuando digo discreción me refiero a que nosotros no comparecemos ante la opinión pública diciendo que se ha estimado o es estimado un recurso. Eso le corresponde al licitador y fundamentalmente a la administración. Es decir, el tribunal no hace publicidad de sus resoluciones, pero obviamente esas resoluciones al final se conocen y ha sido permanentemente la publicación de medios de comunicación del tribunal estima el recurso ante este contrato o el otro. Es decir, alguien puede ignorar que el tribunal es también el consultivo, puede ser, pero yo creo que cada vez menos. Pero hay un dato de cercanía y de proximidad que es doble, que es el siguiente. De una parte, nosotros venimos periódicamente celebrando jornadas, tanto de formación como jornadas con las diputaciones provinciales, como también alguna presencia, como hicimos en Ponferrada no hace mucho tiempo. Jornadas de formación con las diputaciones provinciales fundamentalmente que van dirigidas a los ayuntamientos y que yo creo que están siendo, se van a recuperar ahora, estamos en esta situación de transitoriedad, pero claro, hay que mirar hacia adelante, no vamos a quedarnos quietos a esperar el momento de la renovación. Jornadas, repito, que han tenido un grandísimo éxito. Y luego la segunda parte es la página web. La página web del Consejo Consultivo es una página web que contiene todas las resoluciones del tribunal y además tiene todos los dictámenes emitidos por el Consejo. Y las entradas las visitas en esa página web el año pasado fueron de 400, me parece que son 77.000 entradas. Bueno, pues esto es cercanía, ¿no? Eso también darse a conocer. Y yo creo que eso se está haciendo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle cuál es su balance de los años que lleva al frente del consultivo. Pues hombre, yo creo que el consultivo ha cambiado mucho, ¿no? En primer lugar, yo llegué a un consejo consultivo con 7 miembros, con 5 electivos y en aquel momento con 2 miembros natos, que eran los expresidentes de la Junta, Demetrio Madrid y José Constantino Lalda, y hoy formamos parte del consejo consultivo más reducido del país en número de miembros, solo 3. Es decir, pasado mañana recibiré al presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, que está formado por 14 miembros, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? 14 Andalucía, 7, 10, 3 Castilla y León. Y en segundo lugar es el único Consejo Consultivo que estos años ha sumado a la función consultiva propia de esta institución, ha sumado las competencias de tribunal, desde hace 6 años. Luego yo creo que eso pues, ya puede poner de manifiesto, ¿no? que es muy distinto al que yo conocí en un primer momento. Yo creo que en estos, ya cumple 15 años de existencia, pues se ha afianzado la institución, se ha consolidado, creo que hoy no es discutida, ha tenido momentos complicados por su cuestionamiento, como otras instituciones propias de la comunidad autónoma, pero yo creo que hoy ya se empieza a entender que es fundamentalmente una institución de control externo a la administración, muy ajustada en su presupuesto, con una plantilla
muy reducida, que como Consejo Consultivo, que a veces se dice, ¿qué hace? Pues advertir de legalidades. ¿En qué momento? Antes de que la Administración adopte una decisión, o evitar irregularidades. Desde el punto de vista del Tribunal, aquí se ha dicho, depura la contratación pública, es decir, yo creo que hoy se ha afianzado, ya no se cuestiona por ningún grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Hubo algún momento en esta legislatura, no en la anterior, en la que hubo algún cuestionamiento, pero yo sinceramente creo que aquella frase de las instituciones permanecen y las personas pasan. El día que me vaya lo podremos decir, yo lo podré decir creo que con cierta tranquilidad. Y en ese balance que se ha hecho de este último año, lo que está haciendo usted de los años que lleva al frente, fíjese que la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, cuando se presentaba la documentación del trabajo del Consejo Consultivo de este último año, hacía referencia a las nuevas competencias que tiene que asumir en obras, en contratos, sí, en concesiones, y hacía un llamamiento, lo hacía públicamente, de que quizá habría que reformar el Consejo Consultivo por esa misma razón, esos 3 miembros solo frente a 14 en otras comunidades. ¿Cuál sería esa reforma conocida desde dentro? Es muy acertado. En primer lugar, el problema es que nosotros hemos crecido este año el 11% como Consejo Consultivo, el 30% como Tribunal de Recursos Contractuales. Al día de hoy, en la admisión a trámite de los asuntos del Consejo Consultivo y del Tribunal estamos un 20 o un 30% por encima del año que viene, del año pasado. Y ha entrado en vigor una nueva ley de contratos del sector público, una ley que entró en vigor el pasado mes de marzo, que se aprobó el 8 de noviembre del año 2017, y esa ley establece nuevas obligaciones para el consultivo, o nuevas competencias. De una parte, desde el punto de vista del Consejo Consultivo, que repito, no es tribunal, dictámenes jurídicos, ahora también somos competentes en algo que no lo éramos, que es la responsabilidad contractual de la Administración. Es decir, cuando un contratista discute una indemnización o una liquidación de un contrato con la Administración y esa reclamación supera los 50.000 euros, también va a ser obligatorio el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo. Su ausencia implicará que la resolución es nula de pleno derecho. Desde el punto de vista del tribunal, pues la nueva ley de contratos del sector público refuerza al tribunal. O sea, como es un modelo de éxito, en un informe que presentó la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo el 24 de enero del año 2017, hizo una encuesta entre 14 países y en torno al 80% todos dijeron que era más eficaz que los órganos jurisdiccionales anteriores, más transparente, más justo, más accesible. Es un modelo de éxito. Entonces, ¿qué ha hecho? No abarca hoy el recurso especial del tribunal a todos los contratos, solamente a un número de contratos. Es decir, hay otros contratos que no tienen esta tutela, lo cual es discutible. Es decir, si esto es un modelo de éxito, ¿por qué un contrato de obras que a partir de ahora no llega a los 3 millones de euros no es susceptible de recurso especial en materia de contratación? Si esto es un modelo de éxito, claro, que se extienda a todos los contratos. Pues bueno, ahora se reduce el umbral económico y son 3 millones obras y concesiones de servicios y concesiones de obras, y 100.000 euros suministros y servicios, contratos de suministros y contratos de servicios. Es decir, va a haber muchísimos más contratos. Por si fuera poco, también se amplía muchísimo la legitimación para presentar el recurso. Es decir, antes la legitimación estaba mucho más contenida, porque lo pueden hacer los grupos parlamentarios, por ejemplo, los grupos municipales de los lo pueden hacer. Sí. Pero ahora se establece un modelo de legitimación que habla ya de intereses colectivos, es decir, cualquier asociación de vecinos que se sienta afectada porque de alguna manera se sienta conferida por un determinado contrato, puede presentar un recurso especial de contratación. También los sindicatos, también las organizaciones empresariales. Es decir, se amplía muchísimo la legitimación al efecto de presentar el recurso especial. Luego, da a entender eso que van a aumentar también el número de recursos. Y finalmente, también se amplían los actos susceptibles de recurso y se incluyen 2, especialmente que afectan al Consejo Consultivo desde el Tribunal. 1, las modificaciones de los contratos, en los términos que dice la ley, pues antes no eran objeto de recurso especial, ahora sí. Y el rescate de las concesiones. Por ejemplo, una concesión que se quiera rescatar, que no deja de ser una resolución de un contrato con oposición del contratista en algunos supuestos, también puede ser objeto de recurso especial. ¿Qué quiere decir esto? En esos 2 supuestos concretos, el Consejo Consultivo emite dictamen preceptivo, porque para interpretar, modificar o resolver un contrato con oposición del contratista es preceptivo el dictamen del Consejo, y una vez que los 3 miembros del Consejo habremos tenido que votar ese dictamen, nos podemos encontrar que alguien presente recurso especial, y ahí volvemos a estar los 3,
como tribunales, como vocales. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría viciado el contenido del tribunal. Tendríamos que inadmitir y no podríamos, por tanto, tramitar el recurso especial. De ahí que la presidenta de las Cortes el otro día planteaba que o bien se modifica la composición del Consejo, aumentando su número de miembros, o bien se modifica la composición del tribunal, modificando el número de vocales. Pero en todo caso, una modificación o la otra hace inevitable la modificación de la Ley 4/2013 de instituciones propias, porque es la que regula legalmente que la composición del Consejo y del tribunal es la misma. Bueno, se ha producido un supuesto, bendito supuesto, que tiene fácil arreglo y que estaríamos dispuestos en ese sentido nosotros incluso a facilitar algún informe. Bendito supuesto. Es decir, porque significa que se va aumentando, en este caso, la tutela en relación a problemas que históricamente ha tenido la contratación pública en España y que yo creo que va a ser muy positiva. En cualquier caso, ¿cuál sería la reforma brevemente que plantearía Amilibia para, en este caso, el plenario formado por 3? ¿O cuál sería, desde su experiencia, esa reforma? En la práctica, o ampliar el número de consejeros a 5, o modificar, vamos a ver, un órgano colegiado con 3 miembros es difícilmente colegiado, pero también cabe la posibilidad de modificar la composición del tribunal y podría haber la posibilidad que generaría menos gasto público y podría ser más razonable desde algún punto de vista de permitir la designación, porque tienen que ser inamovibles, de algún vocal del tribunal que estuviera vinculado al Consejo, bien porque fuera un letrado del mismo, bien porque fuera letrado jefe, es decir, no vincular estrictamente el Consejo Consultivo con el tribunal. Y yo propondría ese supuesto que el presidente nunca votara. El presidente siempre, como ya se hizo en alguna época, algún consejo mejor dicho, participar en las deliberaciones, pero abstenerse y permitir, por lo tanto, que nunca hubiera esa coincidencia de voluntades que viciara el acuerdo final. En esa línea se podría hablar. Pero dicho eso, quizá también habría que, eso ya no voy a decir nada ahora, habría que plantearse alguna modificación, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, de la Ley 4/2013 de instituciones propias. Porque yo creo que es una ley que ha funcionado muy bien en su momento y que ha dado, yo creo que un salto cualitativo a las instituciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos secretario general ninguno, ahora tenemos un secretario general conjunto para las 4. Pues ese órgano de gestión ha sido un acierto, porque se gestionan mejor 4 instituciones conjuntamente que una, ¿no?, y que está adscrito a las Cortes. Esta adscripción a las Cortes ha sido un acierto. Por ejemplo, toda la doctrina jurídica pone de ejemplo en este momento al Consejo Consultivo como el Tribunal, por ejemplo, de Recursos Contractuales, adscrito al Consejo Consultivo como ejemplo de independencia. ¿Por qué? Porque el resto de los tribunales están adscritos a una consejería en una determinada comunidad autónoma, sea la Consejería de Hacienda, sea la Consejería de Presidencia. Los medios de esos tribunales dependen de la administración contratante, por lo tanto, nosotros no. Nuestros medios dependen de una institución totalmente ajena a la administración, totalmente separada de ella. Pero habría que plantearse a lo mejor una reflexión sobre esa ley que lógicamente siempre planteamos, y lo haré siempre, que debe tener el mayor consenso posible, ¿no? El mayor consenso posible. Pues con esas ideas sobre la mesa vamos a hacer un alto en el camino y queda la propuesta de Mario Amilibia. Nosotros ahora hacemos una pausa para la publicidad y enseguida regresamos en la segunda parte de este filandón. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en el filandón, en la tertulia, en este programa conjunto de la 8 León y la 8 Bierzo, como siempre en compañía del Diario de León, hablando con Mario Amilibia, como el presidente del Consejo Consultivo, organismo que hemos estado analizando en la primera parte de este filandón, pero como decíamos al principio del programa, cuando nos visita Mario Amilibia siempre aprovechamos también para tirar de su experiencia política y analizar otras cuestiones de actualidad para conocer su valoración, como por ejemplo pueden ser esos presupuestos generales del Estado que acabamos de conocer en las últimas horas, en los últimos días, que han empezado a desgranarse y que en León depende un poco de la interpretación que
que se haga se consideran importantes dadas las circunstancias y las infraestructuras, sobre todo a las que atienden, pero por otro lado se recuerda también que son las cifras más bajas de los últimos 15 años, si no recuerdo mal, para la provincia de León. Mario Amilibia, ¿cómo ve esas cifras, lo que haya tenido tiempo de analizar? He tenido tiempo de ver lo que todos, ¿no? Lo que publican los medios de comunicación. Hombre, yo el debate de los presupuestos medio vacíos o medio llenos creo que ya lo conocemos todos perfectamente. Incluso había un reportaje de prensa antiguamente, que yo lo conocí en su día, de cómo se decían cosas distintas en función de los territorios, ¿no? Es decir, yo la primera reflexión que haría ¿es bueno para España o es malo para España, para nuestro país, que haya presupuestos? Yo creo que evidentemente desde el punto de vista macroeconómico es muy positivo. Es decir, hoy que España salga de los controles de déficit excesivo y podamos entrar en una época de expansión económica que va a ser bueno para todos, y para todas las comunidades autónomas, y para todos los sectores afectados, y para todos los españoles en definitiva, pues yo creo que eso no es discutible. Luego, es bueno, sea uno nacionalista o no lo sea uno de izquierdas, de derecha, es bueno que España tenga unos presupuestos porque puede permitir para nuestra situación macroeconómica, en el contexto de Europa, una mejor situación económica y empezar de verdad a poderse decir que hemos salido de la crisis. En segundo lugar, antes de entrar en las inversiones concretas, es bueno que un país tenga presupuesto, da estabilidad, en un momento como este, en el que estamos viviendo situaciones que nadie querría vivir en comunidades autónomas como Cataluña. Yo creo que es bueno que un país tenga estabilidad. Y además parece que estos presupuestos pues, son buenos para los pensionistas, en este caso para la mayoría de los pensionistas de Castilla y León, que son buenos para los funcionarios, que finalmente empiezan a percibir que se van a recuperar las retribuciones perdidas, con un incremento no muy importante este año, cerca al 2%, pero que va a continuarse en los próximos ejercicios. Y finalmente ya llegamos a las inversiones concretas. Hombre, a partir del momento que hay presupuestos y hay un debate de totalidad, siempre se puede mejorar, ¿no? Pues la cosa que me parece que lo que se ha publicado hoy es el proyecto de presupuestos, proyecto que puede ser objeto de enmiendas a la totalidad o de enmiendas parciales y que se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar, sin duda. Eso es lo que tendríamos que exigir a los parlamentarios leoneses de este momento actual, cuando percibamos, como yo puedo percibir, que hay alguna partida insuficiente, pues que presenten enmiendas y que consigan, en este caso concreto, los mejores resultados para León. Pero evidentemente para eso es preciso que previamente supere el debate de totalidad y consiga esa mayoría de 675 votos, que hoy no está tan fácil. Desde el punto de vista de León, lo que yo he percibido, bueno, pues hay cosas importantes. Desde el punto de vista de infraestructuras, vuelve a aparecer la León-Valladolid, la reparación de la 66 famosa, que yo que la sufro puedo asegurar que está mucho peor de lo que nadie diga, incluso en titulares, pero está mucho peor todavía y es peligrosísima. Es decir, hay muchas demandas que creo que en este momento se atienden. Sin duda puede haber otras, pero yo creo que los presupuestos en su conjunto pues pueden atender perfectamente a los intereses de León. Esta es la cuarta comunidad autónoma con mayor inversión del conjunto de España y el AVE sigue siendo la estrella, como todos saben, ¿no? Entonces yo creo que, sin perjuicio, como digo, de que alguna cosa sea mejorable, yo creo que los presupuestos son razonablemente positivos. En cualquier caso, es la menor inversión estatal en León en los últimos 15 años. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la llegada del AVE, ¿no? que aceleró inversiones, y en un momento que el AVE va llegando, las inversiones se van trasladando a otros territorios. Es decir, yo recuerdo cuando ejecutamos autopistas con distintos gobiernos de España, ¿no? Como la Nacional Sexta, como la León Benavente, como la León Astorga. Claro, se decía, este año, cuando se invertía en la Nacional Sexta, toda la inversión está en la provincia de Valladolid. No, es que para que la Nacional Sexta llegara a León, antes tenía que pasar por la provincia de Valladolid. No se puede territorializar realmente. Hoy en Zamora el AVE a Galicia, es decir, es una obra de carácter nacional. Es muy difícil territorializar el AVE a Asturias, que es de Asturias, que es de León, que es de Madrid, es de todos. Son obras de país. Por tanto, yo creo que hay obras que son difíciles de vincular a una época concreta, y de ahí que los últimos años, anteriores a este, lógicamente la llegada del AVE, que ha sido los últimos años, fundamentalmente cuando ha llegado a León, ha tenido años de más inversión, ¿no? Pero yo creo que este año está la obra del Hostal de San Marcos, que es una obra muy importante. El Hostal de San Marcos para esta ciudad es una obra emblemática. En sí mismo es un palacio de congresos.
en sí mismo genera riqueza, en sí mismo genera turismo, en todos los ámbitos. Es decir, que este año esté cerrado inevitablemente como consecuencia de las obras es una pena, pero también tenemos que pensar que esa inversión va a ser muy importante para el futuro de León, como otras muchas. Señor Belibe, habla usted de reducción de presupuestos, nos hablan los compañeros de los últimos 15 años y dice que está achacado a la llegada del AVE, que tuvo un impulso inversor importante en los previos años, pero fíjense que hay otra zona de León, como es la comarca del Bierzo, donde ese AVE no ha existido, el impulso inversor tampoco ha hecho acto de presencia y que incluso el Gobierno de España, que presume también de defender el sector del carbón, pues fíjese usted que la única alternativa a un carbón limpio de futuro, como es la Fundación Ciudadana de Energía, un año más tiene testimonialmente solo 3.000 euros. ¿Qué mensaje se puede enviar a las estaba hablando de eso de las enmiendas, me estaba refiriendo, sin decirlo, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Yo creo que es una aportación simbólica y que no tiene mucho sentido. Es decir, y que tendría que ser objeto de reforma, ¿no? y de alguna enmienda por parte de los grupos parlamentarios, grupos parlamentarios. Es decir, a mí lo que me preocupa es decir, el Bierzo necesita un apoyo especial. Yo siempre he sido muy pro-berciano, por razones personales y también de alguna manera familiar. Es decir, ha sufrido la crisis de la minería como nadie. Es decir, venimos hablando de la minería, y me hace mucha gracia cuando ahora alguien plantea todavía el futuro del Bierzo vinculado al futuro de la minería. Lamentablemente ya no es así. No es así. Ya no es así, porque yo fui secretario general de la Asociación de Empresarios de Minas Antracita en los años 80, 84, 85 y otros, y había 32.000 empleos directos, 32.000 empleos directos. Y directos se calculaba que casi había 90 o 100.000 personas, por lo tanto, 32.000 más otros 1 o 2 por cada uno directo. ¿Y ahora qué estamos hablando? ¿Cuánto empleo genera la minería? ¿Cuánto empleo genera la minería interior? Ya no existe. ¿Cuánto empleo genera la minería? ¿1.000 personas? ¿2.000 con las térmicas? Muy importante, vamos a mantenerlo. Ni siquiera. Yo creo que hay que apostar por que el carbón siga teniendo esa participación en el mix energético, pero es que hablábamos de una participación hace 20 o 35 años del 30%, del 26, 28, que es lo que se discutía, y ahora se reclama que al menos sea el 5%. Bueno, pues ojalá sea así, y es una apuesta que hay que mantener, pero a los ciudadanos hay que hablarles, yo creo, de verdad de las cosas. Es decir, el futuro de la provincia de León ya no está en la minería. Ya no está en la minería. No parece que haya fuertes inversiones para un futuro alternativo. Pues tiene que haber una industria agroalimentaria muy fuerte. ¿Cree que es suficiente para mantener el nivel de población? Porque León sigue decreciendo poblacionalmente. Mira, yo creo que todo es poco si abunda en esa dirección. Es decir, todo lo que sea apostar en León ahora por acabar con el envejecimiento y la despoblación y por generar empleo, ese euro merece la pena utilizarlo. Todo euro que se utilice sin esa finalidad, ya lo pongo en discusión. ¿San Marcos en esa línea abunda? Sin duda. ¿La Ciuden en esa línea abunda? Sin duda. ¿El sector agroalimentario es importante? Hombre, veamos todos lo que era alguna zona del Bierzo, que ahora tiene unos vinos extraordinarios, y cómo ha tirado para adelante, ¿o no? O vayamos a la provincia de Valladolid, o vayamos a Toro, y veamos cómo está la zona de Toro por sus vinos de Toro, o vayamos a la zona de Rueda y veamos cómo está con los verdejos, o la zona de los Oteros, es decir, donde ha habido productos de calidad y una industria agroalimentaria que ha sabido asentar gente al territorio, no hay despoblación. Envejecimiento sí, pero hay menos despoblación. El envejecimiento viene por otras circunstancias que son mucho más complejas de valorar aquí. Es decir, hay sectores que van a funcionar. En León puede funcionar el sector vinculado a las nuevas tecnologías, el sector vinculado a la industria farmacéutica. Es histórico, ha funcionado siempre. Luego, si el parque tecnológico se queda pequeño, yo tuve a lo mejor la suerte de impulsarlo en su momento, amplíese. Si logísticamente somos importantes y lo que es el parque industrial de León, Santovenia y Onzonilla, por ejemplo, que tuvo que afrontar el Ayuntamiento de León con su presupuesto, porque los ayuntamientos del Alfoz evidentemente no tienen medios suficientes, se quedó, amplíese como creo que se está haciendo. Es decir, pero tomemos todas las medidas. Si el Bierzo necesita un plan estratégico para el Bierzo, que se encargue, porque a lo mejor lo necesita en este momento. Porque yo percibo ahora un cierto desánimo en el Bierzo que nunca lo tuvo. El Bierzo siempre fue la tierra más optimista de León. Al margen de que el berciano, o complementario a eso, es el leonés más cariñoso, más hospitalario, es verdad, son personas realmente entrañables, siempre eran optimistas. El Bierzo siempre es una tierra de gente optimista, por sus minerías distintas, por sus productos. El Bierzo yo creo que ahora vive en una situación de cierto pesimismo.
y hay que sacarlo de ahí. Y bueno, yo no tengo la lámpara, ni tú ni yo, desgraciadamente, ojalá la tuviéramos, y recursos ilimitados. Pero yo creo que a lo mejor con el Bierzo habría que plantearse, cuando se habla de reindustrializarlo, cuando se habla de relanzarlo otra vez a la vista de las crisis que ha sufrido, pues hacer un plan estratégico para el Bierzo, estudiar algo para el Bierzo, que lo merece. Nosotros defendimos que el tren de alta velocidad fuera por Ponferrada. Yo lo defendí históricamente, el eje norte-noreste, que era Monforte de Lemos, La Coruña. Bueno, intereses europeos, portugueses también, por tanto europeos, decidieron que el tren de alta velocidad vaya por Zamora, dirección Vigo-Porto, y luego se une a La Coruña. Es decir, yo no discuto que esa decisión sea la más acertada, porque posiblemente lo es para más hábitat, pero sin duda Ponferrada no se puede quedar aislada. Ponferrada ha sido muy importante y lo es muy importante para León y para su provincia, y yo creo que necesita esos esfuerzos. Y en esa línea que esos presupuestos se contemplen adecuadamente sus necesidades. Señora Melivia, ¿usted cree que el turismo puede ser un revulsivo económico para la provincia? Sí lo creo, y lo es. Yo creo que lo es, y además no lo puede ser con carácter coyuntural, sino con carácter permanente. Es decir, el aumento de hoteles que ha habido en la ciudad de León, el aumento de hoteles que ha habido en toda la provincia, el hotel rural, la mejora, eso es fundamental. El turismo gastronómico, el turismo de carácter cultural. Es decir, ¿cómo no vamos a...? Nosotros tenemos posiblemente en Castilla y León las 9 ciudades, y alguna más, pues 10 contando Ponferrada, y alguna más posiblemente, porque habrá alguna me dirá, ¿y por qué no citas a esta? ¿No? Pero bueno, digamos 10 capitales más espectaculares de España, con el patrimonio más espectacular, todas distintas, todas espectaculares, absolutamente espectaculares, empezando por las nuestras. Es decir, bueno, pues hay un turismo de interior que está ahí, hay un turismo de congresos que nunca ha dejado de estar ahí, ahora viene un nuevo palacio de congresos, que espero y deseo que tenga una programación estable, hay un auditorio que debería y tiene una programación importante, lo que hay que continuarla, hay museos, es decir, ¿esto genera riqueza? Sin duda, sin duda. ¿Es suficiente? No, pero suma. ¿Es suficiente la industria agroalimentaria? No, pero suma. ¿Por qué la zona de los hoteros en Valencia Don Juan, por ejemplo, Valencia Don Juan ha pasado de 3.000 a 5.000 habitantes, cuando toda la provincia de León ha caído? ¿Por qué? Pues no deja de ser una cosa para analizarla, ¿no? Pues a lo mejor porque ha apostado por el sector primario, a lo mejor también porque ha apostado por los productos típicos, productos gastronómicos singulares de la provincia de León, también por el turismo, ha sido atractivo para un turismo de verano, es decir, algo tendrán que ver también sus políticos, si han sido capaces de hacer esto, es decir, en esa línea, y luego ya, si las cosas salen mal, pues por lo menos habrá intentado. Fíjese que en la provincia de León se habla de turismo, se habla de agroalimentación, sí, especialmente en la capital, que para eso la llegada del AVE ha sido transformador en ese sentido, sí. Pero el León industrial parece que se ha venido abajo de alguna manera, sí, de su gran tejido. Bueno, ¿qué podemos hacer con ese León industrial, tanto en el Bierzo como en el Alfoz de León, como en comarcas como la Maragata, etcétera? Industrial siempre fue el Bierzo, ¿no? En León hubo algún tipo de industria, ¿no? La industria química vinculada a antibióticos, a distintos laboratorios, que creo que se mantiene, con menos empleo, pero se está manteniendo, y por ejemplo antibióticos yo creo que ha reflotado. Pero básicamente León históricamente ha sido una ciudad de servicios, que ha tenido posibilidades logísticas muy importantes, como centro neurálgico del noroeste de España. Pero realmente nosotros, León capital, yo creo que ningún leonés lo discutirá, no ha sido una ciudad con vocación industrial. De ahí que nosotros, en mi época, nos empeñáramos en generar suelo industrial competitivo. Recuerdo cómo la Federación Leonesa de Empresarios decía que había 26 años, y era cierto, los que no se había generado 1 metro cuadrado de suelo industrial. Bueno, nosotros creamos muchísimo, creamos el parque tecnológico, creamos y se llenó, distintos, la suerte que hayan tenido algunas de las empresas, se llenó, ahí está Inditex. Si cuando Inditex vino a verme a mi despacho, no tenemos suelo, no está Inditex en León, no estaría Inditex en León, estaría en otro sitio. Es decir, tanto son las previsiones que hay que tomar, ¿no? para que en ese momento la inversión se pueda anclar en León, ¿no? Pero yo repito, ¿no? Yo creo que todo es complementario y todo es insuficiente. A mí me gustaría preguntarle, como presidente del consultivo, y si no conociese León... Aquí estoy hablando como Mario Melivia hasta ahora, ahora vuelvo al consultivo. Bueno, me gustaría preguntarle, si no conociese León, ¿qué imagen tendría de la provincia
según los informes los dictámenes que emite el Consejo que usted preside? Bueno, pues la provincia de León es una provincia totalmente normal. Es decir, por ejemplo, el número de dictámenes 103 solicitó el año pasado. Hubo 103 dictámenes y 16 recursos del Tribunal de Recursos Contractuales. Los dictámenes, los más numerosos, fueron los de responsabilidad patrimonial sanitaria, que fueron 29. Quiero decir, y además lo quiero decir bien claro, que yo soy de los que cree que tenemos una sanidad pública extraordinaria, con unos profesionales modélicos, pero que la gente reclame no es solamente malo, es positivo. Yo siempre lo digo, es decir, esa teoría de, hablamos del procurador como, ¡ay, cuántas quejas hay! No, eso es bueno, que la gente se queje, digo yo, porque para eso están las instituciones, que la gente reclame, que no tiene razón, ya se la quitaremos, ya se la quitarán. Es decir, 29 reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria, y luego la mayoría de ellas son ya pues, de los distintos ayuntamientos, de León y Ponferrada, alguna revisión de oficio y fundamentalmente reclamaciones por caídas, etcétera, por daños en la fauna también, etcétera. Pero totalmente normal. León no es una provincia con problemas distintos al resto de Castilla y León. También preguntar por política brevemente. La imagen que ve usted que se está trasladando del Gobierno Popular, por ejemplo, en León, o del Gobierno Popular de la Comunidad con ese relevo previsto de Mañueco ante un escenario electoral que evidentemente da por finiquitado el bipartidismo, va a haber una presencia de muchos otros partidos y parece que la sombra anaranjada de Ciudadanos está por detrás. Sí, parece. Bueno, yo creo que eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Lo que dicen las tendencias. Sí, en ese sentido me gustaría decir una cosa, ¿no? Partido Popular de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León ha tomado dos decisiones que yo creo que no se están valorando positivamente, de una manera suficientemente positiva. La primera, como decía antes, es de las pocas comunidades autónomas que ha aprobado una ley de regeneración. En este caso concreto, que limita mandatos con un conjunto de medidas mucho más complejas y mucho más profundas. Bueno, cuando Juan Vicente, que ha sido presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, porque le han votado los castellanos y leoneses, no porque se empeñara en ser presidente, es que le votaban amplísimamente, toma la decisión de irse, incluso aprueba una ley de altos cargos de ese cariz. Yo creo que es una noticia positiva, es decir, una noticia de regeneración política impulsada por un gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, el Partido Popular ha convocado primarias hace un año. Y yo soy de los que la Constitución dice en su artículo 4 que los partidos tienen que regirse por un sistema de democracia interna. Y hemos dicho que cuanto más democracia interna tengan los partidos, más eficaces pueden ser a los intereses que tienen que servir. Bueno, pues el Partido Popular convocó unas primarias. No, se decía que era el dedazo, ¿no? Aquí se convocó unas primarias. Y concurrieron dos grandes alcaldes, el de León y el de Salamanca. Y el de Salamanca pues, ha ganado de una manera clarísima y va a ser presumiblemente el candidato. Todo eso es muy positivo. Y a partir de ahí, pues yo, y esto lo hago con un análisis objetivo, que nadie perciba en mí que lo hago como un señor que tiene derecho, como todo el mundo, a tener sus ideas políticas. Lo hago como un análisis objetivo, creo que son dos cosas positivas. Es decir, ¿qué va a ocurrir en las próximas elecciones? Pues parece ser que el mapa político está cambiando y hay que decir que si los ciudadanos lo consideran oportuno, pues será bueno. Porque en la democracia los que no se equivocan son los ciudadanos. Lo que no podemos decir es que las encuestas, ¿qué disparan? No, las encuestas son las que son. Es decir, da la impresión al día de hoy que hay una intención de voto del centro-derecha respecto a lo que se podría llamar centro-izquierda o izquierda, que el país está decantando en una determinada dirección. Cada uno lo llama X, ¿no? Bueno, pues 25, 40 años después de democracia puede haber un cambio en las fuerzas políticas. ¿Es prematuro? Totalmente prematuro, totalmente prematuro. Pero si hay que analizar las encuestas, pues las encuestas son las que son. Pero yo creo que es prematuro todavía. Se nos ha acabado el tiempo, ya no podemos abordar más cuestiones. Al final con ese análisis que tendrá que ver su evolución a lo largo de los próximos meses y sobre todo de cara a esas elecciones municipales y autonómicas del año que viene, habrá que ver cómo evoluciona todo, pero de momento nos quedamos con esta percepción que nos ofrece Mario Amilibia, el presidente del Consejo Consultivo y Administración, que también hemos conocido un poquito más cómo intentamos hacer cada año de la mano de ese balance del curso del ejercicio anterior. Así que Mario Amilibia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también a Ana Gil, a Miguel Ángel Blanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más en la tertulia, en el Filandón, en los dos programas de La 8 Bierzo, La 8 León, en colaboración con
El Diario de León. Volvemos dentro de 7 días. Muchas gracias por todo. Buenas noches.